Muy bien, amigos, gracias por seguirnos aquí en este segundo bloque de Política y Media a través de UCI Noticias. Muy bien, nos acompaña aquí en la mesa de conversación Alejandro Vélez. Él es decano el decano regional del Colegio de Abogados del Perú y agradecemos de psicólogos, perdón, del Perú. Agradecemos tu presencia, Alejandro. Okay. Muy bien, Gracias. a ver, escenario actual del Perú, conflicto social, conflicto político, ¿verdad? Pocas metas cumplidas en la economía, lo cual genera siempre un desánimo, un mal agrado. Ante esta presión social, política, económica, etcétera, el ciudadano, ¿cuál es la participación, cuál debería ser la participación ciudadana del día a día para no quebrarse con todas estas, al parecer, malas noticias que lo rodean? Bueno, primero hay que percatarse que cuando hay una crisis no es que revienta hoy día, es un proceso, ¿no? De hecho, este gobierno que comenzó con PPK, se esperaba que tenía que hacer lo que sea para que el carro del país avance. Lamentablemente no sucedió. El presidente Vizcarra está tomando la posta, es el mismo gobierno de alguna forma con otro líder, y lo que pasa es que se necesita resultados. El país creo que está con una crisis muy, muy fuerte. Creo que está manejando muy bien el termómetro del pueblo. Lo que tenemos que hacer, pues, o sea, nosotros como pueblo en general, como pobladores, como empresarios, como gremios profesionales, participar. En el caso, por ejemplo, nosotros como psicólogos sí hemos tocado puertas, vamos a tocar puertas también, porque, por ejemplo, desde la parte psicológica se puede hacer que la población, obvio que no es un proceso de un momento a otro, porque la parte psicológica no es como comprar un aparato, es de un momento a otro. Perdón, es un proceso. Lo que se tiene que hacer es aceptar que la crisis está. Hay como dos bandos, dos facciones, dos formas de percibir la realidad. Una que dice que sí, pues lamentablemente ya no va más esta forma como está la crisis, y la otra que no quiere. Esto es como si fuera un divorcio, ¿no? En donde una de las partes está casada, pues la parte legal con la parte ejecutiva. La parte ejecutiva ha dicho ya no va más, porque ya ese matrimonio, digamos, ya no va más, y la parte legislativa está diciendo no, seguimos casados. Entonces, yo creo que ese divorcio es inevitable, definitivamente es inevitable, porque no hay forma, si no va a ser una convulsión más fuerte, puede haber algo más fuerte inclusive. Ahora, entendiendo, me parece, como debería entenderse la política, no como el ejercicio de escoger una autoridad para olvidarnos de lo que hagan y recordarlo dentro de 5 años para volver a elegir a la siguiente, sino como la participación cotidiana del individuo. Al parecer, los peruanos, las peruanas, estamos encontrando, por ejemplo, en las redes sociales, un conducto de fuga, y muchas veces a través del comentario agraviante, muchas veces incluso a través del insulto. Ese tipo de actitud, muchas veces canallesca, muchas veces anónima, además encubierta del no conocimiento de quién es el autor, de quién lo dice. Claro, con un nombre que no es el real, inclusive. Así es, de los famosos trolls. ¿Cómo poder revertir esa situación y hacer que el ciudadano, ya sea a través de las redes o ya sea en su participación real en la política, pueda comenzar a sentirse, utilizando un término de actualidad, empoderado y con la capacidad de que su opinión sea escuchada, de que su participación sea realmente fructífera? Lo que pasa es que primero, para sentirse empoderado, hay que reconocer cómo estamos. Nosotros como país, como pueblo, como Perú, los que están ahorita tanto en la parte ejecutiva como en la parte legislativa no han llegado por ningún sorteo de ninguna beneficencia pública, los hemos elegido. Sea que yo no lo elegí, lo eligió otro, pero los hemos elegido. Entonces, no están dando la talla, esa es la palabra, por ponerlo de la parte más elegante posible. Entonces, ¿qué pasa en nosotros como pueblo que estamos eligiendo a alguien que no da la talla? Esa es nuestra parte como pueblo, aceptar que esto no es algo que no sé, que me simpatiza, que porque me dan algo, sino porque esto maneja la condición del país. Entonces, si yo
quiero empoderarme como pueblo o como persona, o de repente desde la parte psicológica, cómo hacer para que el pueblo se empodere, primero es importante que se reconozca que como pueblo nos hemos equivocado al elegir. No somos víctimas. Si nos victimizamos no hay cambio. En ningún tipo de situación psicológica, si la víctima sigue siendo víctima, no va a cambiar. Lo que sí va a hacer es pues que le tengan lástima, que lo ayuden, que le den cosas, pero no va a cambiar. Entonces nosotros como pueblo, y eso está hasta en la historia inclusive, ya es el momento de salir de ese papel de víctima para ser protagonistas. Y si por A o B nos equivocamos, como pueblo nos hemos equivocado al elegir esta vez, pues recapacitar, asumir las consecuencias, no decir este es así, él es así, pero porque lo hemos elegido. ¿Crees tú que nuestras autoridades, llámese ejecutivo o legislativo, sobre todo que son las que están en permanente conflicto, son reflejo fiel de la ciudadanía, con sus vicios, con sus errores y con sus virtudes también? Los hemos elegido, ¿no? Y siempre en un proceso psicológico el reconocimiento es doloroso, ¿verdad? Por supuesto. No sé si doloroso es la palabra real. Lo que pasa es que cuando uno va a cambiar es aceptar que te equivocaste. El equivocarnos, el aceptar que yo me equivoco es un poco complejo en cualquier tipo de persona. No nos han enseñado en la formación, inclusive ni en colegio, ni universidad, ni instituto, que el equivocarse es parte del aprendizaje, es parte de la vida. Al contrario, quien se equivoca, quien saca mala nota es el sancionado y aparentemente el que nunca se equivoca es el premiado. Entonces, al final, lo que se está dando el mensaje es jamás te equivoques, no reconozcas cuando lo haces mal. Pero algo que eso no facilita, y eso no hay que ser ningún experto en pedagogía, ni psicología, ni sociología, ni antropología para decir que es importante el reconocer cuando nos equivocamos, porque es la única forma de poder cambiar para otra situación. Sí, me parece un muy buen punto. En efecto, el fracaso es parte de la propia vida, por tanto no habría que enseñarle a los niños desde tan pequeños a recibir sanción por ello. En todo caso, estimularlos a prontamente corregir los errores. El sistema educativo está al revés. Así es. Ahora, enfoquémonos por favor en los propios actores políticos. ¿Qué está fallando? Dime tú si solo en el ámbito de la comunicación o en qué aspecto más está fallando, porque claramente entre peruanos no nos entendemos. Y lo peor de todo, no solo no nos comprendemos, sino llegamos a no respetarnos, ¿verdad? Y quienes primero dejan de comprender, al parecer, a la población son los propios actores políticos. No sé, ¿crees tú que para ser político incluso debería haber algún tipo de estimulación psicológica, algún tipo de training psicológico, si se quiere, para asumir algún cargo público? Yo creo que lo básico, bueno, aunque legalmente no, solamente es tener el DNI y la edad y nada más, ¿no? Pero yo no voy por la parte legal porque no es mi competencia, pero yo creo que como pueblo tenemos que elegir a alguien que, aunque no sea político, tenga una vida propia. ¿A cuántos de los que están en el Congreso, si mañana mismo no hay Congreso, qué cosas hacen de su vida? Entonces, si me quitan el único salvavidas que voy a tener, lo más probable que voy a hacer es que me voy a aferrar al salvavidas. Y eso es lo que está pasando, sumado de repente a otras contingencias políticas, porque de alguna forma pues el presidente lo que está haciendo es quitar el piso. Aparentemente no estaban preparados para eso. Hay que ver también todo el contexto más grande. Realmente no existen partidos políticos. Y si van a haber elecciones prácticamente, entre comillas, mañana, que es el otro año, evidentemente, si es que esto se soluciona, no se pueden fabricar líderes pues en 6 meses, ¿no? O sea, no hay ninguna fábrica de líderes prefabricados, ¿no? De repente se pueden llenar listas, pero líderes no hay. Entonces, y yo creo que esta crisis va más allá de lo que está pasando. Es ¿qué sucede en el país? Que exactamente no hay ningún líder político y no hay ningún partido político realmente, ¿no? Ahora, acá, por ejemplo, a veces se dice, no, que antiguamente, ¿no? A fines de los 70, comienzos de los 80, eran semejantes, congresistas, ya, sí, eran notables y hablaban increíble, no daban cátedra de verdad en el Parlamento. Ya, y esos líderes que ya no están, exactamente qué cosa hicieron para hacer semillero, para hacer escuela, nada. Entonces, no solamente es admirar a quien fue muy grande, está bien, admíralo, pero también mira que ese que fue muy grande no hizo nada para que su partido como tal crezca.
Entonces, al final, lo que está dando un mensaje oculto, psicológicamente, es inconsciente, obvio, es no quiero que me superen. ¿Y qué implica aquí? Que los líderes antiguos, los muy respetados, dieron un mensaje a sus seguidores, su semillero político de no, tal cual, no vas a ser más que yo. Y es lo que está pasando acá, o sea, no hay ningún partido, aparentemente todos los líderes que han sido presidentes ya no existe nadie, todos los futuros candidatos no existe nadie, ¿no? Ahora, también de repente habría que ver si hay alguien que está moviendo los hilos para que no haya nada y que salga por ahí pues un Superman que salva todo, pero nuestro país creo que ya está cansado o que no sería adecuado el tener caudillos, el tener salvadores, porque eso no va a dar buen resultado. De repente va a dar un buen resultado en el corto plazo, pero en el mediano y largo, en lo absoluto, ya nos ha pasado a través de la historia. Esperemos entonces que de inmediato haya una iluminación popular para elegir, si en todo caso nos toca el año 2020 o el 2021, elegir a nuestras nuevas autoridades, poder hacerlo bien en esta ocasión. Pero yo creo que el Ejecutivo no está tomando la situación como realmente está sucediendo, ¿no? La situación es más álgida de lo que ellos están pensando. Realmente no hay partidos, este gobierno, sea este o el anterior que está sucediendo, aparentemente iban a bajar el IGB de 18 a 16, no ha pasado. Este gobierno o el anterior, que casi es el mismo, se tumbó a lo que es el ruso. O sea, hay un montón de situaciones que no hacen que el país realmente progrese. Y en una situación de crisis en donde lo único que importa es yo voy a ganar o por lo menos no voy a perder, al final el que pierde es el país. Y creo que eso no están viendo, o sea, en el ánimo de que no se incendie la pradera, están olvidando que también el carro del país está avanzando y lamentablemente no está avanzando. Si mal no recuerdo, creo que en mayo o en junio dice que crecimos 0.6, 0.62, eso es un hipo, eso no es crecimiento. Entonces, son situaciones muy fuertes. Y al parecer no se llegará a la meta propuesta por el propio Ejecutivo de los 3.5. Ni siquiera nos asomaremos al parecer a los 2.5 de crecimiento este año.